Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. Les damos a nuestros oyentes una calurosa bienvenida al programa radial del Proyecto Cultural Maíz, que dimos en llamar Pensamiento Crítico y Memoria, centrado en temas latino, indo, afroamericanos de la patria grande, que se emite por la querida Radio Rebelde y se replica los miércoles de 14 a 16 por www.radiopopular o popul.ar en el espacio de Pelusa. Ariel, cortá el sonido que se escucha por aquí, gracias. Traemos aquí temas políticos sociales del área de la cultura, de historia, de medio ambiente, de inclusión y actualidad. Si bien no somos un informativo, no escapamos a las noticias que hacen a las vivencias de nuestro pueblo. Emitimos mediante una aplicación de comunicación en red, de allí estos comentarios y estos saludos coloquiales que nos mandamos. Y bueno, así estamos, no queremos asistir tantos a la Radio Rebelde en tiempos de pandemia. Hoy está ausente con aviso nuestro Gabriel Alonso. Se suma a la ausencia Keila Jambra, a quien deseamos pronta recuperación. Contamos con Roberto Paiva, Zulma Gómez, siempre atenta con sus aportes, Mary López recitando y con Rafael Solano en locuciones, Ariadna Zambucetti en temas medioambientales, Silvio Benítez en la gráfica del programa, también Ariel Testori, quien es el coordinador de redacción de los 4 periódicos de Proyecto Cultural Maíz, y quien les habla, Ricardo Con. Para comunicarse con nuestro programa pueden llamar o whatsappear al 11 2690 8496. En los controles, nuestra operadora Dayana Álvarez. Moviliza esta semana a los argentinos interesados en lo social las decisiones de tinte represivo que está tomando la administración gobernante, y de este y otros temas debatiremos hoy con la opinión de los doctores Eduardo El Negro Soares, presidente de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, que actuó en defensa de las mujeres mapuches detenidas, y con la intervención también del doctor Zambucetti, oyente del programa. Saludamos al grupo de jóvenes que hacen el programa de Proyecto Cultural Maíz, al que llamaron Raíces y Semillas, qué lindo, y que emite de 19 a 20 todos los lunes, por la Radio Rebelde, por supuesto. Bueno, acá voy a pedir colaboración a Roberto y Ariel para leer las efemérides populares de octubre. ¿Querés lanzarte, Roberto, con la primera? Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. El 7 de octubre de 1989, el presidente Carlos Saúl Menem indulta a 220 militares y 70 civiles que no habían sido alcanzados por las leyes de obediencia debida y punto final. Líderes de la guerrilla y participantes de las rebeliones de Semana Santa, Montecaseros y Villa Martelli. El 29 de diciembre de 1990 sancionará otros 6 decretos indultando a otras 12 personas. En el 2012, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue reelegido para un 4º mandato consecutivo que debía extenderse entre 2013 y 2019. Sin embargo, a poco de empezar su mandato, murió de un infarto el 5 de marzo de 2013. Sigo yo, Ricardo. Sí, por favor, querido. Buenas noches, Ariel Testori. Bueno, vamos entonces. El 8 de octubre de 1895 nace en Lobos, Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón. Fue 3 veces presidente del país. En 1943 participó en el golpe militar que derrocó a Ramón Castillo, ocupó la Secretaría de Trabajo y Previsión, fue ministro de Guerra y vicepresidente, y fue elegido presidente en 1946 y reelecto en 1951. Fue derrocado en 1955 y se exilió en diferentes países. En el año 1973, tras el triunfo de Héctor Cámpora, regresó al país y poco después asumió la presidencia. Murió mientras la ejercía y fue reemplazado por su mujer, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. Perón murió en Buenos Aires el 1 de julio de 1974.
El 8 de octubre recordamos el Día del Estudiante Solidario. Se conmemora esta fecha en recuerdo de la tragedia de Santa Fe, donde murieron 9 alumnos y una docente del Colegio Ecos, cuando el ómnibus en el que se viajaban fue embestido por un camión. Los estudiantes regresaban a Buenos Aires de una escuela del Chaco, donde realizaban actividades solidarias. El 8 de octubre de 1944, el gobierno de Delmiro Farrell, cuyo secretario de Trabajo era Juan Domingo Perón, sancionó mediante el decreto 28.169 el Estatuto del Peón de Campo, que señala el comienzo de la protección legal del trabajador rural. El estatuto establecía el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, el descanso obligatorio, los alojamientos en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión de ropa de trabajo, protección médica y vacaciones pagas. El estatuto fue más tarde derogado, restituido y vuelto a derogar. En el año 2011, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se sancionó el nuevo estatuto mediante la ley 26.727. El 9 de octubre de 1940 nace en Liverpool, Reino Unido, el músico británico John Lennon, uno de los fundadores de la emblemática banda de rock británica Los Beatles. Vamos, Roberto. En 1941, en Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt autoriza el desarrollo y construcción de una bomba atómica. Qué linda contradicción, ¿no? El 9 de octubre nace un pacifista y se ordena la construcción de la bomba atómica. Premio Nobel a la Paz, seguramente. El 9 de octubre de 1967 muere asesinado en La Higuera, Bolivia, Ernesto Che Guevara, mientras intentaba llevar la revolución a América del Sur. Médico, político y guerrillero revolucionario, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó en Cuba al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Fue, tras el triunfo de la revolución, la mano derecha de Fidel Castro. Había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 1928. Si me permiten, puedo agregar algo, una postilla que me dejaron, mejor dicho, mis colectivos de trabajo en la UBA, con un docente entrañable, quien nos comentaba que uno de los valores que él había distinguido y había reconocido como fundamentales del Che fue una palabra que tiene una impronta tremenda por lo menos para los que fuimos siguiendo su derrotero, y es la vergüenza. Es sentir la vergüenza. Una vergüenza que le era ajena en algún momento de su vida, pero que comenzó haciendo atroz y que seguramente le trabajaba no solo su cabeza, sino sus propias tripas, como alguna vez lo dijo. Bueno, si hablamos de vergüenza, podemos hablar de todo lo contrario, de los que no tenían vergüenza. El 9 de octubre de 2007, el ex capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, Christian von Bernick, es condenado a reclusión perpetua por 34 casos de privación ilegal de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios calificados, esos son los probados, en el marco de la última dictadura cívico-militar. En octubre de 2022, a 75 años de las Brigadas Internacionales, y en homenaje a ellas y su legado en la Universidad Complutense de Madrid, ante el monolito que las hace presentes y eternas a esas 10.000 personas caídas y casi 50.000 voluntarios de todo el mundo que el fascismo gobernante quiere demoler, adherimos con un poema alusivo. Poema de Rafael Alberti en homenaje a los voluntarios de las Brigadas Internacionales. Venís desde muy lejos, mas esta lejanía, ¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras? La necesaria muerte os nombra cada día. No importa en qué ciudades, campos o carreteras, de este país, del otro, del grande,
del pequeño, del que apenas si al mapa da un color desvaído, con las mismas raíces que tiene un mismo sueño. Sencillamente anónimos y hablando habéis venido. No conocéis siquiera ni el color de los muros que vuestro infrancable compromiso amuralla. La tierra que os entierra, la defendéis seguros, a tiros, con la muerte vestida de batalla. Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos, las mínimas partículas de la luz que reanima un solo sentimiento que el mar sacude. Hermanos, Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina. Qué lindo recita esta mujer. Me encanta cómo recita Mónica. El 8 de octubre de 2011 perdimos a Eduardo Elías Rosenzweig, quien fue un historiador, ensayista, filósofo, profesor universitario, cuentista y novelista argentino. Y lo vamos a recordar con el siguiente audio. Soy escritor y en un libro escribí la siguiente autobiografía. Nací en un verano, los pájaros se habían volado hacia los ríos donde crecía la achicoria. A las pocas noches, como no refrescaba, me llevaron en tren desde Tucumán al Gran Buenos Aires, a un barrio húmedo que traía al atardecer nubes de mosquitos recién amanecidos. Viví 18 veranos en esos barrios, entre puentes ferrocarrileros de hierro, los talleres de escalada y una laguna de petróleo de locomotoras a la que una vez al año incendiaban. Fueron tantos veranos con la maquinita de Fleet y los espirales que me enamoré del invierno tucumano, de una muchacha con un cassette mediterráneo y de una estudiantina universitaria que me dejó vagar con la misma camisa de poliéster verde loro, empujándome todavía a cazar mariposas africanas con la boca abierta. Maravillado por la multiplicidad fornicante de esta selva, todos con todos, entre todos, contra todos, empecé a escribir como historiador, seguí como antropólogo, pasé a la novela, incluyo una serie de cuentos. Cada vez soy menos especialista y más asombrado. Publiqué 20 libros, unos 200 artículos y 2 hijos. Los libros tuvieron suerte diversa, los hijos la tendrán. Viví en Salamanca, donde me doctoré, solo para comprobar aquello de lo que natura non da. Viajé, peleé, amo, aunque nunca todo lo que hubiera querido. Puedo comer 1 kilo de dulce de leche de una sentada, gané el premio Casa de las Américas en Cuba, el premio internacional de novela Luis Berenguer en España y el premio Jorge Sábato del CONICET, sin pertenecer al CONICET. Enseño en una facultad de artes a chicos que vienen a romper la vara severa y poderosa de la mediocridad. Mi sueño es subir a la muralla china a tomar unos mates mirando el cielo. Y por supuesto, moriré un verano después del aguacero.
Escribo desde un lugar donde todo es posible. Este es el lugar de la exuberancia, el lugar al cual denominé, desde el punto de vista de un género literario, el realismo desatinado. Me interesa entonces escribir desde este lugar. Me interesa escribir con las dos manos, embarrado con tinta, desde este lugar. En algunas de mis obras creo que ha aparecido esta dimensión, casi como que el paisaje estuviese dimensionando los grandes conflictos. Y la historia de esta provincia, la historia de este lugar y de todos estos lugares del norte tienen que ver mucho con estas lluvias torrenciales que arrasan con los hombres, que arrasan con sus ilusiones, con sus esperanzas, con sus locuras, con sus monumentos, con sus tragedias, con sus comedias. Y después hay que ir y buscar entre este barro, entre estos helechos, entre las alimañas que rondan esta selva, encontrar sus restos y hablar con otro lenguaje de esto que fueron ellos y que fuimos nosotros. Mi idea durante todos estos años de escritura es instalarme, estar en este lugar y desde aquí, afrontando todas estas tormentas, encontrar un lenguaje siempre distinto para expresar lo que se llevan las aguas. Desde esta selva empecé a investigar la historia de esta provincia desatinada llamada Tucumán. Y escribí un par de textos llamado La historia social de Tucumán y del azúcar 1, Tucumán, crisis de un modelo y modelo de una crisis otro, publicados en su momento por la Universidad Nacional de Tucumán. A partir de allí, una serie de trabajos sobre lo que significó la revolución industrial azucarera a finales del siglo XIX en Tucumán, asombrosa revolución de crear en medio de estas selvas grandes fábricas, entre las más grandes y las más modernas de la Argentina del 80, de hierro y cristal, donde había indios que se movían alrededor, que no imaginaban jamás que podían existir. Sí, quería recordar, Ricardo, uno de los libros más interesantes que escribió Rosenweig, que se llama Menos que un recuerdo. Él hablaba de Tucumán y conoció mucho Tucumán, por supuesto, y este libro, Menos que un recuerdo, es un libro de cuentos fundamentalmente ubicados en los años de plomo que le tocó vivir a Tucumán, entre 1975 y 1977, que no tiene desperdicio porque habla justamente de los habitantes que tuvieron que sufrir en carne propia esa batalla que
tuvo como escenario Tucumán. Y voy a recordar una frase del prólogo escrito por Raúl Serrano, que describe justamente estos cuentos. Dice: no son cuentos porque van desparramando demasiada historia real. Tampoco son crónicas porque contienen demasiados miedos, sollozos, puteadas en voz baja, apretones de mano que nunca se dieron y mucho coraje. Le falta objetividad para hacer crónicas, no quieren serlo. Qué lindo. Bien, hecho el homenaje, veo en pantalla ya al doctor Sambucetti, a Eduardo el Negro Suárez. Los voy a invitar a escuchar un audio para darle ingreso al tema. Por favor, Dayana. Para comunicarte con el Proyecto Cultural Maíz durante la emisión del programa, podés hacerlo llamando al 11 2690 8496. 11 2690 8496. Pero además, el resto del tiempo podrás solicitar nuestras publicaciones, charlas y seminarios comunicándote al 11 2294 6420. 11 2294 6420. Y también podés hacerlo a través de nuestros Facebook. Buenas noches, Eduardo. Proyecto Cultural Maíz y buenas noches a todos, a la audiencia. Proyecto Cultural Maíz. No, igual todavía estamos fuera del aire. Para alimentar la conciencia de nuestros pueblos. La patria vencerá. Saludos a todos también. Igualmente. Estamos en el aire. Me gustaría, Dayana, si sos tan amable, escuchar el audio de la señora Mapuche para darle ingreso al tema y abrirlo. Mari Mari Compulamuen, Compuanay, Soraya Maicoño Inche, Mapuche Zomo Inche. Como mujer mapuche, en este momento no estoy hablando como vocera del LOF Lafkenhuenculmapu, pero sí como una lamien preocupada por todo lo que se está viviendo en el LOF Lafkenhuenculmapu. Actualmente hay 8 mujeres detenidas, entre ellas una Lamuen que está en su semana número 40 de gestación. A nuestras Lamuen las separaron de sus pichiqueche. Hay 2 Lamuen detenidas con bebés recién nacidos de 2 y 3 meses. Los Wentrus, hay varones, hay personas que todavía están resguardando el territorio, que están sufriendo situaciones de balacera, de tiroteo. Hay adolescentes que están también escondidos, resguardados en el monte. La verdad es que la situación es muy dramática. Se viene fogoneando a través de Consenso Bariloche, un grupo supremacista, racista de la zona de Bariloche, justamente conformado por empresarios turísticos, cabañeros, hoteleros, medios hegemónicos de comunicación, políticos de diferente índole, que están en funciones también en el gobierno de Río Negro, abogados. Vienen denunciando y poniendo al pueblo mapuche en el lugar de usurpadores y de que estamos haciendo o estamos generando un peligro sobre la soberanía del pueblo argentino. La situación es gravísima, están mostrándonos a nosotros como invasores, cuando en realidad lo que no se cuenta es que Consenso Bariloche está resguardando los intereses de empresarios extranjeros, como Benetton, que tiene 900.000 hectáreas, como Joel Lewis, que tiene 14.000 hectáreas, en contra de una recuperación de solo 7 hectáreas. En el LOF Lafkenhuenculmapu tenemos una lamien muy importante para nosotros, como es el rol de Machi, que en este momento está detenida, la Lamuen Betiana Coluán Nahuel, con su bebé de 3 meses. Se están vulnerando todos los derechos de las mujeres, se están violentando, han sido golpeadas, arrastradas, les han quitado sus hijos, sus hijas. También se metieron con un espacio espiritual muy caro para nosotros, no solamente para los que vivimos en esta zona, sino para el Puel Mapu, como lo es el Rehue de la Lamuen Machi. No están tenidos en cuenta ningún tipo de derecho, ni de respeto
hacia las personas. Bien, con este audio quise darle entrada al tema y ahora sí les pido que abran micrófonos, opinen. El doctor Soares, me gustaría que me cuente qué participación tuvieron ustedes en esa circunstancia, porque esto fue el audio casi al inicio del conflicto. ¿Es así, Eduardo? Sí, efectivamente, buenas noches a todos y a todas y a la audiencia, al equipo. Efectivamente, lo que relata Soraya Maicoño es así, es tal como ella lo relata, pero por ahí un poco para que entienda la audiencia, la génesis de todo esto se inició hace 5 años. Es decir, ahí ese lugar donde fueron eliminadas las últimas Machi, hace 150 años, fue el lugar señalado por las nuevas Machis que aparecieron en la Araucaria, para que ahí se levante, después de 150 años en la Argentina, en lo que sea el territorio argentino, en el Huelmapu, una nueva Machi. Y efectivamente esa Machi que se eligió y que estaba siendo preparada desde muy niña es Betiana Nahuel, Betiana Coloán Nahuel. Y ese fue el lugar elegido por las Quehuilcul Mapu para recuperar el territorio. Ni bien ocurrió esa recuperación, se produjo una situación muy parecida a la de ahora. Las fuerzas federales, comandadas en ese momento por Patricia Bullrich, pero en el lugar comandadas por el juez federal y sobre todo por la fiscal federal Little, arrasaron con la comunidad, con la comunidad, separaron a los niños que hoy tienen por ahí 12, 13 años, los separaron de sus madres, los gasearon, los precintaron, la trataron muy mal, le aplastaron la cabeza contra la tierra a la Machi, que en ese momento tenía 15 años. Bueno, un desastre. La gremial de abogados paradójicamente ingresa al principio a esa causa a partir de nosotros tenemos nuestra secretaria general de la gremial, Laura Tafetani, es una autoridad nacional e internacional en temas de niñez y adolescencia. Y entonces las maestras de esos niñitos la llamaron a Laura para que interviniéramos. Y así la gremial de abogados y abogadas comienza a intervenir en ese proceso. Posteriormente nos hacemos cargo de, no sé si el 100%, pero el 99% de las causas, tanto en Neuquén como en Bariloche y la comarca andina, y en Esquel, en Chubut. Pero esta causa, volviendo al tema, que es lo que nos ocupa, esta causa, logramos nosotros que la comunidad pueda volver al territorio. A pesar de la violencia con que fueron, a los 2 días matan a Rafita Nahuel, eso es una situación muy conocida. Desde entonces venimos luchando y peleando. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La mayoría de las causas, tanto en la comarca andina como en Bariloche, porque una cosa es lo que cacarean los grandes medios hegemónicos, Clarín, TN, lo que dicen las autoridades nacionales o provinciales, los sectores a su vez racistas o supremacistas, y otra cosa cuando se tienen que enfrentar con nosotros cara a cara en un juicio. Ellos pierden todos los juicios y nosotros venimos ganando todos los juicios. Y no teníamos duda que en la causa madre que le decimos, que es la causa Huincul, las 2 causas que faltan son la causa de la muerte de Rafita y la causa madre de Huincul. Esa causa nosotros le íbamos a dar una paliza, tenemos más de 200 testigos presentados, historiadores, antropólogos, es decir, nosotros no tenemos duda que ese juicio lo íbamos a ganar, y yo creo que ellos tampoco. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron esta causa, esta nueva, apareció un container de la gendarmería quemado, apareció personeros de la derecha racista y supremacista de Bariloche diciendo que les habían ocupado sus terrenos, cosa que no es cierto, porque son terrenos que están vacíos. El único lugar ocupado es el que bien explica Soraya. Cuando uno se para de espalda al lago Mascardi, estamos hablando de 200, 300 metros de izquierda a derecha, norte a sur, este a oeste, o sea, para arriba. Es un territorio relativamente chico. Ustedes calculen que son 300 metros para arriba,
a Rafita Nahuel lo mataron 800 metros ladera arriba, en una operación muy agresiva de peinado y limpieza por parte de las fuerzas federales, lo que están haciendo ahora, lo que acaba de explicar Soraya que están haciendo. Entonces, como no podían, porque ellos sabían que iban a perder este juicio, por más que los jueces sean de ellos, por más que es muy difícil ganar un juicio, porque una cosa es disparar contra un blanco, porque el blanco no se defiende. Otra cosa es disparar contra una persona que también se defiende y que también dispara. Y esto es más o menos parecido. Es decir, ellos iban a perder este juicio porque le iban a dar una paliza. Entonces armaron esta causa, trucharon en un contubernio con una iniciativa muy grande de los sectores racistas que buscaron en la derecha argentina, en Patricia Bullrich, en Pichetto, López Murphy, todos ellos. Y obviamente el gobierno nacional en eso tenía dos alternativas y eligió la peor, eligió ceder y hasta confluir en un acuerdo con el gobierno de la provincia de Neuquén. No es lo mismo la actitud que tuvo durante 2 años Sabina Federic que la que está teniendo Aníbal Fernández. Con Sabina Federic nos sentábamos a conversar, hubo varias mesas de acuerdo, varias mesas de gestión, mandó sus principales funcionarios, segunda y tercera línea, igual que el Ministerio de Justicia, igual que otros organismos, directamente a la Huincul, lo hemos sentado en torno a fogones, sin policía, sin gendarmes, sin fuerzas cara a cara, y íbamos avanzando. Cada vez que íbamos avanzando los acuerdos, lo boicoteaban. Lo boicoteaba la derecha racista del lugar y también algunos sectores de adentro del gobierno que la boicoteaban a la propia Sabina Federic, a Magdalena Odarda. Ahí finalmente terminaron renunciando y bueno, hoy tenemos lo que tenemos, Aníbal Fernández. Entonces, todo lo que relata Soraya Maicoño ahí es efectivamente, es decir, entraron la misma justicia federal que tiene que llevar adelante un juicio, que mientras tanto tenía que proteger ese territorio de ellos mismos, son los mismos que produce con una causa trucha este allanamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque este allanamiento venía destinado que con esto termino por lo menos la intervención, a 2 objetivos. En primer lugar, sacarlos del lugar. Entraron por la chimenea y los sacan por la chimenea. Los sacan de una manera ilegítima, no ilegal, pero ilegítima, es decir, truchando una causa. Y en segundo lugar, una actitud ejemplificadora para otras comunidades. Bueno, vean lo que les va a pasar a aquellos que llevan adelante este tipo de recuperaciones. Y en efecto, como bien decía Soraya, ahí está Roemer, los Emiratos Árabes, Lewis, Benetton, es decir, estamos hablando de 7 hectáreas frente a miles y miles de hectáreas, ¿no? Pero el problema es que avanzan sobre la Patagonia y en el marco de un avance de las empresas imperialistas y de los propios países imperialistas y saqueadores sobre la Patagonia, llegan a los territorios mapuches. Y no hay manera de que nosotros hemos agotado las vías para impulsar mesas de gestión, mesas de consenso. No hay forma. Y cuando habla el Código Penal o habla la violencia, la gremial de abogados tiene dicho, y lo seguirá diciendo, siempre vamos a estar del lado de los que son perseguidos. Eduardo, está clarísimo lo que plantea, y yo, al solo efecto de esclarecernos, pregunto, ¿cuál es el marco legal sobre el cual las comunidades mapuches ocupan territorios? Quiero decir, bueno, hay una ley al respecto, pero digo, los territorios que están en disputa, ¿están comprendidos dentro de esa ley? Los territorios que están... la ley, efectivamente están comprendidos en esa ley. Primero sí, en efecto. La mayoría de estos territorios son nacionales. Ustedes calculen, y son de parques nacionales, ustedes calculen que Parques Nacionales fue creado en 1940, más o menos, 1939. Los pueblos preexistentes están desde mucho antes. Lo que ocurrió ahí es, vino Roca, el saqueo, y muchos años después, casi 100 años después, se crean parques nacionales. De manera que hay un derecho ancestral, un derecho claro, a esas tierras, poner las tierras en que ellos estaban, ahí y en otros lugares.
Pero esto se puede discutir, porque justamente lo que ha hecho la gremial de abogados es, miren, esto no se discute con el Código Penal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con tu muy buena pregunta. El delito de usurpación, compañeros que están acá en esta mesa y audiencia, el delito de usurpación, como tantos otros delitos, es un delito que el legislador incorporó al Código Penal hace 150, 160, 180 años. Es un delito individual, es un delito que venía destinado a la protección de la propiedad privada. Yo entro a tu casa o a tu terreno y me quedo con tu terreno y vos tenés derecho a ir a un juez y sacarme. Ahora, ese delito no estaba pensado por el legislador hace 150, 160 años para este tipo de cosas, ni para las comunidades mapuche ni para Guernica, donde entraron 3.000 familias y ustedes saben cómo terminó eso. Es decir, es un delito, cuando se producen discusiones territoriales o discusiones sociales, nosotros hemos estado en Kurdistán, en Palestina, en el País Vasco, participamos mucho en el conflicto armado que hay entre el campesinado y los latifundistas en Paraguay. Es decir, eso no se puede discutir con el Código Penal. Y esa es un poco la explicación a lo que vos preguntás, Ricardo. No se puede discutir con el Código Penal. Se tiene que discutir de otra manera. Se le tiene que quitar violencia al conflicto. Bueno, lo que han hecho las autoridades, tanto las autoridades comandadas por Patricia Burri como ahora por Aníbal Fernández y Alberto Fernández, es más o menos lo mismo. Es decir, han tirado el Código Penal por delante y han utilizado hechos de violencia. Los únicos que tienen muertos son los mapuches. La gendarmería no tiene un muerto. Sí, bueno, las situaciones de violencia provocadas o la decisión de reprimir en vez de negociar o de intervenir con funcionarios civiles, se está poniendo de moda. Después vamos a hablar en el programa sobre lo que pasó en La Plata, sobre lo que viene sucediendo, que parece ser una terrible y desgraciada tendencia. Eduardo, más allá de que los demás compañeros les pido participen y pregunten, tengo algunas inquietudes. Eduardo, ¿cómo llegaste, si me permitís tutearte? ¿Cómo llegaste en tu rol de abogado a defender este tipo de causas? ¿O cómo la gremial se ha involucrado en este tipo de causas? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, la gremial de abogados nace allá por fines de los 60, principios de los 70. Serían nuestros padres o abuelos fundadores de la gremial de abogados. Fue una organización muy fuerte que llegó a congregar más de 300 abogados en su momento, en la época de la dictadura de Onganía, y después de la NUCE. Básicamente por eso se llama gremial de abogados, porque había una situación muy parecida a la de ahora, en el sentido que los colegios de abogados, los que regulan la matrícula, son organizaciones que estaban o al servicio de los grandes estudios jurídicos o del Estado. Y por lo tanto, imagínense un Estado, en el Estado dictatorial, los abogados que defendían presos políticos, desaparecidos, eran muy represaliados. Había abogados desaparecidos, presos, etcétera. Por eso se llamaba gremial de abogados, porque era una institución que se creó de alguna manera para autodefenderse. Ahí estaban los doctores Ortega Peña, Dualde, Silvio Frondizi, en fin, los próceres nuestros, que serían, yo tengo casi 70 años, pero así todos serían como nuestros abuelos o padres. Ese gremial se desarrolló mucho, empezó a ser golpeada en la última época del peronismo, la época de Isabel López Rega. Prácticamente los dirigentes de la gremial de abogados fueron casi todos muertos o tuvieron que exiliarse, y cuando vino el golpe arrasó con todos. Tenemos más de 130 abogados detenidos, desaparecidos, muchos caídos en combate, muchos de ellos caídos en combate, porque además eran muchos de ellos miembros de organizaciones armadas, organizaciones revolucionarias. También comprometidos con su tiempo. Efectivamente, yo en mi juventud fui un oficial de la organización Montoneros y estuve muchos años preso, prácticamente casi toda la dictadura. Entonces, nosotros hace unos 10, 12 años, un grupo de colegas
Para que tenga una idea, yo que tengo casi 70 años, era el más joven de todos. Algunos de ellos, como el doctor Chávez de la vieja gremial, fundadores de la vieja gremial, que también habían estado presos muchos años, recreamos la misma gremial, ahora se llama Gremial de Abogados y Abogadas. Es lo único que le cambiamos. Y desde entonces, hacemos un esfuerzo muy grande, sin olvidar a estos padres fundadores de la gremial, hacemos un esfuerzo muy grande para tratar de estar, por lo menos, aunque sea mínimamente, a la altura de lo que ellos hicieron. Algunas situaciones nos empezaron a sobrepasar porque esos compañeros defendían presos políticos. Nosotros nos cargamos también con la defensa de presos políticos durante parte del menemismo y parte del kirchnerismo. Nos especializamos mucho en temas internacionales. Hemos defendido compañeros que han sido detenidos en la Argentina acusados de ser vascos de la ETA, peruanos del MRTA o de Sendero Luminoso, o italianos de las brigadas, muy ligados también a las luchas del pueblo paraguayo. Y últimamente... ¿Cuándo fue? ¿Estas acusaciones cuándo? ¿En los últimos años? Y en los últimos 12, 13 años. Los últimos 12, 13 años, el último caso internacional más conocido fue el de Facundo Molares, ¿no? El más reconocido. Y entonces tuvimos que ir incorporando situaciones que, por ejemplo, no existían ni en la época de la fundación de la gremial, ni siquiera en la época de la refundación. Por ejemplo, causas armadas y gatillo fácil, que eran situaciones que no existían antes, y si existían no eran masivas. Nosotros desde el advenimiento de la democracia hasta hoy tenemos más de 6.000 chicos y chicas muertas en situaciones de gatillo fácil o de muertes en contexto de encierro, con lo cual tuvimos que ir metiéndonos en causas que hasta ese momento, otras situaciones, la violencia de género, los femicidios, o la acusación a mujeres, muchos casos que hemos tenido que defender mujeres acusadas de haber lastimado o incluso matado a sus violadores. Bueno, situaciones que hasta ese momento no eran parte ni de la vieja gremial ni del inicio. Y hoy la gremial, la verdad que se ha desarrollado mucho. Yo soy el presidente, pero medio diría que soy de mentirita, porque ya hay compañeras y compañeros que saben mucho más que yo. Se ha ido desarrollando, creo que me parece que soy casi simbólico, digamos, no es casual que yo no estoy ahí. Estuve los 2 primeros años, pero hoy los que están ahí son los mejores. Está la doctora Tafetani, Rosario Fernández, Gustavo Franquet. Para usar un término militar, estás en una especie de retiro efectivo. De retiro efectivo, sí, tal cual. Es el mejor término, sí, de retiro efectivo. Así que bueno, eso fue, así llegamos nosotros a esto. En esta causa específicamente, como decía, las llamaron a Laura las maestras, pero con posterioridad no fueron, porque claro, abogados, nos pasa con muchos casos, nos pasa con sectores políticos, qué sé yo, voy a dar un ejemplo, muchos casos de anarquistas que han caído presos por determinados hechos, acusados de determinados hechos de violencia, y no lo defiende nadie. Y con el tema mapuche pasa lo mismo. Imagínense que en estas 3, 4 provincias está lleno de abogados. O les piden una fortuna de dinero, y son gente muy pobre, pero de una pobreza peor que nuestra peor villa en Buenos Aires, ¿no? Así que nosotros también tuvimos que ir aprendiendo. Yo les aseguro que los 2, 3 primeros años, yo personalmente tuve que ir aprendiendo desde el idioma hasta la cosmovisión de los mapuches. Por ejemplo, fíjense ustedes, ¿no? A veces toman con sorna la prensa hegemónica, dicen, agarran los mejores lugares, se mofan con un nivel de ignorancia terrible. Bueno, ¿por qué es territorio sagrado? Yo digo, bueno, pero esto no es territorio sagrado, pero a la Virgen de Luján, que la estaban trasladando al norte, cuando llega a Luján se empacan las mulas, se empacan los bueyes, la Virgen dice, me quiero quedar ahí, porque es decisión de la Virgen, y por lo tanto se crea Luján y se crea la Basílica, porque la Virgen decidió que ahí la iban... eso lo podemos creer, pero que es territorio sagrado porque ahí se murieron las machis y se levantó una machi, no lo creemos.
No, nosotros participamos mucho también con las comunidades Con y Wichi, y cada uno tiene sus propias cosmovisiones, y nosotros no somos quien para discutirlas. En todo caso, las podemos hacer un esfuerzo para entenderlas. Qué interesante lo que comentás, y me quedo pensando en lo del idioma, que escuché con atención en el audio de la compañera mapuche que hablaba de los, ¿cómo le dicen los chicos? Los penis. Los pichi. Los pichis y los penis. Claro, y me quedo pensando en que es muy habitual, no sé si a ustedes les sucede, porque es más de nuestra generación, Eduardo, porque tenemos una edad parecida, yo tengo 66, decirle a alguien afectuosamente pichi. Pichi, claro, viene de ahí. Viene del mapuche. Claro, el huerquén que dijo Soraya, el huerquén es ella es una huerquén, es el vocero el vocero es el huerquén, el lonco es como si fuera un cacique, el lonco. Y la machi, hay dos tipos de machi. La machi como betiana, que es una machi sanadora, es una machi que está preparada muy chiquita para conectarse mucho con la naturaleza y cura con chullo, digamos, para ser medio bestia, ¿no? Cura con la medicina. Una medicina muy natural. Y después hay otras machi que hay mucho en Chile que son como autoridades políticas, además de autoridades espirituales, ¿no? Y bueno, uno va aprendiendo todo eso. Por ejemplo, a mí me ha pasado de estar en el medio del impenetrable en el Chaco, perdón, tengo un perro acá, en el medio del impenetrable en el Chaco, y con, no sé, 150, 200 com, y hablan en com. Y uno tiene que a veces tiene alguien que lo traduce, y si no, hay que tratar del com, es peor que el Matsundú para entenderlo. Pero bueno, esas cosas hay que aprender, como todo, se aprende de todo. Eduardo, ¿qué haría falta para ordenar esta situación? En el sentido de respetar los derechos, llevar las cosas al marco de la ley, a pesar de que sabemos que hoy todo esto está en discusión. Me pareció que Roberto estaba levantando la mano. ¿Roberto, o te estabas acomodando? No, ok. Ariel sí. Ariel, ¿querés aportar algo? Sí, quería preguntarle a Eduardo, recién habías hablado, volviendo al tema de las 4 mujeres detenidas, fueron 4 traslados que tuvieron ellas. Es posible que hayan sido 4 traslados, con lo que implica cada traslado, es decir, cacheo que se repite 4 veces, todo lo que implica, y ahora les pidieron perdón y las volvieron a traer a Bariloche. ¿Puede ser eso, cierto? Sí, esperen que hablo y saco a mi perro porque me está haciendo un Déjalo, acá somos un programa participativo. Todos tienen derechos. Ya está. Todos son miembros de la familia, los Ropes. Perdón. Contesto las dos preguntas. Las dos preguntas. En primer lugar, la primera, la que hizo Ricardo, efectivamente lo que hace falta es una voluntad de resolver esto fuera de la violencia. Con una voluntad concreta de las dos partes, pero sobre todo la voluntad más importante la tiene que hacer el que se apropió de esas tierras, la tiene que hacer el Estado. Es el que produjo los genocidios, es el que produjo, es decir, no podemos equiparar, porque ahí me estaban diciendo que el presidente dijo al C5N, ofrecimos mesa de diálogo y nunca aceptaron. Primero, no es cierto, pero además de eso, es el Estado el que tiene que tener la ductilidad, la flexibilidad, como para intentar una y otra vez buscar la manera para equilibrar esto, porque no se puede comparar, fíjense ustedes, esta situación, semejante Estado, con 20 familias que están ahí. Nunca se va a poder comparar. Entonces, para resolver esto hay que sacarlo dentro de la esfera de una investigación penal y tratar de resolverlo desde el punto de vista político con una voluntad importante, porque la autodeterminación no es algo imposible. Es decir, no es solamente entregarle las tierras, porque en algún momento, ¿qué es lo que decían? Bueno, le damos unas tierras iguales en otro lado, pero no, porque esas son las tierras que ellos... Es que eso es de una ignorancia, pero de una ignorancia. Me extraña altos funcionarios del gobierno que sean tan brutos, tan ignorantes.
respecto a lo que planteaba Ariel, la cosa es así. Efectivamente fueron 7, ahora son 6 porque hay una que fue liberada. Y con un nivel de violencia terrible, ¿no? Alto, la separaron de sus chicos, tuvimos que hacer muchas denuncias y muchas gestiones ante el juzgado federal para poder unificar, para poder resolver esto. De pronto hubo una, sin decir aguabá, sin consultar a las defensas, sin nada, introspectivamente resolvieron que no había lugar, fíjense, en un lugar como Bariloche, también puede ser que no haya en Bariloche, pero podía ser en Roca. No, dijeron, no hay lugar, y por lo tanto las llevamos a 1.700 kilómetros. O sea, no podían habilitar 4 habitaciones en un hotel. Pero además, si estaban en la PSA, esta gente estaba en la había 4 en la PSA, que ahora cuando les dieron arresto domiciliario, las trajeron aduciendo que en ese lugar las ponían ellos, pero podía haber, miren, si no hay lugares, un convenio con cualquiera de las prisiones que hay cerca, no, 1.700 kilómetros, lo mismo que hizo Roca, lo mismo que hicieron con los Valles Calchaquí, con los Quilmes, que salieron 120.000, 130.000 Quilmes, llegaron 10.000 al Río de la Plata, lo mismo que hizo Roca, es decir, pero ¿quién los asesora a estos tipos? Digo, yo a veces me pongo en la voz del diablo, digo, si yo tuviera que asesorar al presidente, al ministro, diría, pero vos sos boludo, pero ¿cómo vas a hacer una cosa de esta? Aunque ¿ahora depende del gobierno o depende de la decisión de la jueza? No. Eso es muy buena pregunta, porque los jueces siempre dicen, a veces con razón y otras veces para cubrirse. Los jueces dicen, yo dicto una medida. ¿Cómo se implementa la medida? La resuelven las fuerzas de seguridad o las fuerzas penitenciarias, porque yo no soy un especialista en seguridad. Entonces yo digo, hay que encarcelar a estas 4 personas. Que resuelva el Ministerio de Seguridad, porque yo no soy especialista en seguridad, dice el juez, ¿no? A veces firma él también, pero en este caso lo que hizo la jueza es consultó con el Ministerio. El Ministerio dijo hay que meterlas en un juzgado, en un establecimiento federal, porque el hecho es federal, y por lo tanto decidieron que el único lugar tenía que ser en Ezeiza. 1.700 kilómetros donde estaban, es una cosa que no se puede creer. Y bueno, por supuesto, así como llegaron, las tuvieron que traer, porque el quilombo que se les armó fue impresionante. Además, nosotros les llenamos el juzgado de papeles. Se interpreta más como un vejamen que como una medida lógica. Y sí, porque además, una de las cosas que nos decían la buena ahí cuando la fuimos a ver Ezeiza, que eso hay que entenderlo. A veces yo digo, porque es una lástima, porque esta es una jueza con la que nosotros teníamos buen diálogo, la veníamos conociendo hace tiempo, teníamos buen diálogo, no entendemos por qué hace esto, ¿no? Las mujeres mapuches, son muy reservadas y cuidadosas con sus propios cuerpos. Ustedes ven cómo visten. Yo diría que lo más cercano que he visto es las mujeres musulmanas. Entonces, desnudarla 3 o 4 veces al día, someterla a esas requisas donde uno te ponen en bola y te hacen sentar y pararte a hacer cuclillas a una mujer mapuche, es de una ignorancia, es una cosa, digo, pero ¿cómo? No hay nadie que los asesore de esas cosas, ¿no? Pues me decía Luciana, porque uno dice que es una chica de un barrio de por acá, qué sé yo, bueno, ya saben, la pueden hacer, pero una mapuche tiene toda una cosa con su cuerpo que no le pueden hacer, es decir, poder pueden, pero es una locura lo que han hecho. A eso iba cuando te preguntaba, Eduardo, porque se sabe que el cacheo, y más en las mujeres, es vejatorio, pero totalmente, más en las mujeres. Se sabe cómo es y las consecuencias que traen y la vergüenza que le da a la persona, y me imagino estas 4 o 7 personas, 7 mujeres, lo que tuvieron que sufrir. Además tienen escáner. Nosotros cuando entramos nos pasan por un escáner, ¿no? Si hay un alfilercito, sale. Claro. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto, sí. Doctor Sambucetti. Hola, Federico, buenas noches. Perdón. Hola, Federico.
lo mismo que con todos. Porque recién hace unos minutos escuchaba en C5N un reportaje que le estaban haciendo a Aníbal, donde negaba o quería negar la responsabilidad del ministerio de él en el traslado de las mujeres. Le tiraba todo el fardo a la jueza, lo que no me pareció muy creíble. Ahora que te escucho, tiene más sentido todavía, ¿no? Porque es cuestión simple de lógica. Bueno, yo recuerdo que al gobierno anterior no le costaba mucho trabajo manipular la justicia. ¿Por qué a este gobierno le cuesta tanto? ¿Peca de legalista? A ver, el gobierno anterior tiene una mesa judicial, manipulaba jueces, sacaba fiscales, apretaba al que hacía falta para imponer un criterio. Sí, pero tiene razón. Además, lo que dice Federico es tan lógico, porque aun cuando la jueza no determinó el traslado a Ezeiza, la jueza determina buscar un lugar de alojamiento, y es digamos el ministerio que sabe de eso, el ministerio que se encarga de la seguridad, donde lo lleva. O sea, pero aunque la jueza se lo haya ordenado, el Ministerio de Seguridad o las fuerzas de seguridad pueden decir, bueno, pero yo como yo soy el especialista en seguridad, yo decido mandarla en tal lado. Me estaba acordando anoche, estaba viendo una película que se llama El guardaespaldas, transcurre en Londres en la época actual, y el personaje principal de la película defiende a una ministra de seguridad, justamente. Entonces, cuando él toma el cargo, va al lado del chofer, la ministra dice, vayamos por tal camino. Y él le dice, discúlpeme señora, usted es la ministra, pero el que sabe de seguridad soy yo. Vamos a ir por tal camino, no por el que usted dice, ¿no? O sea, Aníbal Fernández le puede haber dicho, nosotros decidimos que en vez de llevarla a 1.700 kilómetros, la ponemos en tal lado. ¿Sabes qué pasa? Comento algo y no sé si estarán de acuerdo conmigo, esta es una impresión nada más, pero creo que Aníbal tiene un defecto muy grande, que es que lo que él piensa que es su know-how es que la relación con las fuerzas de seguridad pasa por hacer lo que la cúpula de las fuerzas de seguridad le dice, ¿no? Le puede decir al presidente, sí, yo ahora soy ministro y no va a haber más problemas. Y a las fuerzas de seguridad le dice, bueno, usted dígame que lo que hay que hacer. Me da esa impresión, ¿no? Que creo que la mano de las fuerzas de seguridad del propio Parlamento, ¿no? Yo, Federico, te escucho un poco cortado, no sé si el resto lo escucha igual, o no sé si Dayana, nuestra operadora técnica, me corrige. Lo que Federico decía, yo les doy un ejemplo, miren, Sabina Federic, que la puteaba porque decía que es mina, es hippie, es antropóloga, que sabe de seguridad. Durante 2 años, díganme, un solo caso de sangre, un solo caso de gatillo fácil de una fuerza de seguridad. ¿Y cómo manejó? Fuerzas que son jodidas, prefectura, gendarmería, hay que manejar esa fuerza. Bernie en ese tiempo tuvo unos quilombos chinos. Y entonces la puteaban a esta mujer porque decían que era antropóloga, que sabe de seguridad, y sin embargo, porque el problema de las fuerzas de seguridad es político, no tiene que ver con lo que uno sepa de seguridad, es igual que la economía, la inflación. La inflación es un problema político, no es un problema de economistas. Y esto pasa lo mismo. Resolver el problema mapuche es un problema político, no es un problema de código penal, ¿no? Pero bueno, está claro que lo están queriendo resolver de otra manera. Lo que me parece, Eduardo y compañeros y compañeras, que toda esta actitud que tienen para con el cuerpo, por ejemplo, de las mujeres mapuches, tiene que ver con el desarme moral. Lo que ellos quieren para la comunidad es un desarme moral, que desde luego no les es totalmente favorable, porque los mapuches han demostrado siempre que están en la lucha, que están en defensa de su tierra, su territorio, su gente, pero más allá de eso, fíjate, Eduardo, el rol triste de una jueza que por más que tenga de alguna manera cierta historia y cierto compromiso, debe dejar en manos de las fuerzas de seguridad la decisión final. La pregunta sería, ¿ella pudo haber torcido esa voluntad o lo jurídico se impone por sobre la decisión política de amedrentar, en fin, de descalificar el cuerpo de esta gente, lo que está peleando? Ese es un poco el compromiso que me parece
que desde el punto de vista de lo jurídico hace agua de todo punto de análisis, ¿no? Habría que ver, lo que vos decís es absolutamente cierto, es una decisión política, pero entonces se deja en manos de cierto tipo de decisiones una jueza que seguramente debe tener el mejor, digamos, los mejores antecedentes, pero que no puede hacer más que ver cómo destinan las ovejas al lobo. Sí, la verdad que nos extrañó mucho. Nosotros la conocemos, la jueza, incluso cuando yo hablo con colegas que son más bien ligados al oficialismo, al kirchnerismo. El otro día me decía un colega, cuando estábamos ahí esperando para verlas a las compañeras, me decía, nosotros le decíamos una jueza compañera, me decía, ¿no? Así me decía en confianza el colega colega bastante ligado al kirchnerismo. Me decía, a nosotros nos extraña, y a nosotros también, a mí también me extraña. A mí también me extraña. ¿Qué pasó? Y uno no se puede aventurar a qué ocurrió, pero ¿qué ocurrió en dos cuestiones? Una es cómo pudieron dar ese paso de armar una causa trucha y llegar ahí. Después, esta situación de meter en preso a una machi no es joda. Las comunidades mapuche son, como a veces, como uno dice, pasan mucho con los palestinos, hay 200 millones de tendencias y grupos. Con las comunidades mapuche pasa lo mismo. Ahora, meter presa a la única machi que hay en la Argentina unificó a todos, a los más buenos, a los más malos, a los más cercanos al gobierno, a los más lejanos, a los más radicales, a todos, unificó a todos, porque, es decir, ¿cómo tomó ese paso? Y después, en tercer lugar, lo que plantea Roberto, que bien lo plantea, en el sentido de que, bueno, pero además de tomar esos dos pasos anteriores, encima no sos capaz de verificar cómo se lleva adelante un procedimiento, como es este caso. Es decir, las dejás libradas a su suerte, libradas a un oficial del servicio penitenciario que el tipo dice, yo tengo órdenes y tengo órdenes. Y mi orden es que cuando llegan acá se ponen en bolas. Y cuando pasan por aquella otra reja vuelven a ponerse en bolas. Y a mí no me vengan con, ¿qué me importa quiénes son? Es decir, no hay ninguna verificación de eso. El gobierno paga un costo alto. Pero yo creo que todos nosotros, porque nos embrutecemos, terminamos siendo salvajes. Y no salvajes en el sentido de salvajes como los mapuche, sino salvajes... incivilizados. Claro, salvajes. Un respeto por los derechos humanos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos diferencian? ¿Qué nos diferencia de los militares que cometían delitos de esa manera si hacemos estas barbaridades? Bueno, quiero leerles 3 mensajes de Zulma Valentina Gómez, que siempre nos acompaña. El primero es que dice que los territorios mapuches, por lo menos los que la ley le asigna, no fueron relevados todavía, no fueron, ¿cómo se diría? Censados, no fueron... Sí, censados o relevados están bien los dos términos. Delimitados, como para poder darle legalidad a esta situación. La segunda, ella considera que esta situación es producto de la pura maldad. Y dice que no está gobernando Fernández, sino que gobiernan las corporaciones multinacionales que pululan en la Patagonia. Los voy a invitar a hacer una pausa y a escuchar un tema musical que tiene que ver con esto. ¿Puede ser? Y después retomamos, y si gustan nos despedimos. Gracias a todos. Gracias. Venga,
Federico Enrique Sambucetti, compañero abogado, defensor de trabajadores. Teléfono 116-282-4142. Mail sambucetear@hotmail.com. Con Propiedades, con K, la inmobiliaria compañera. Instagram @conpropiedades con K. Avenida San Martín 1802, esquina 3 Arroyos, Cava. 4581-0047. Mail info @conpropiedades.com.ar. Desde 1938, seguridad en sus operaciones inmobiliarias. Nodo La Familia, compras comunitarias, bolsones de verduras agroecológicos para comer barato y sano. Nodo La Familia, Avenida María 1375, Don Torcuato. Instagram @nodo_laflia. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Susana pregunta: ¿qué diferencia hay? Y me parece que me voy a adelantar con la respuesta. Creo que es una respuesta que tiene que ver con la sociología y el inconsciente colectivo de la derecha. ¿Qué diferencia hay entre los que ocupan la Villa 31 y esta gente? Porque a la gente de la Villa, en Buenos Aires les hacen casas, les dan títulos, y a esto lo sacan a patadas en el culo, dice. ¿Qué pasa? ¿Qué opinión tiene Eduardo de esto? Bueno, formalmente puede ser así, formalmente, pero yo creo que el tema mapuche está tocando intereses estratégicos. Muy, muy importantes. Los intereses inmobiliarios, los grandes intereses inmobiliarios de Cava, probablemente ya se hayan resignado a la existencia de 3 o 4 villas que poco a poco las van como acorralando, ¿no? Claro, las van delimitando, pero el problema mapuche es un problema político, un problema económico. Entonces, los mismos que permiten, los mismos desde el punto de vista ideológico, porque es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos que permiten que en la Cava haya 3 o 4 villas, que tampoco la tienen fácil, porque cada vez les van haciendo como un cordón sanitario a esas villas, cada vez hay una iniciativa muy grande de las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, y además los van acorralando. Los mismos ideológicamente son los que pretenden los desalojos de los territorios mapuche y de los territorios com en el Chaco y de los territorios huichi en Salta. Desde el punto de vista ideológico y a veces desde el punto de vista económico son los mismos, pero ahí no lo pueden permitir. Es decir, en la Patagonia no lo pueden permitir, porque además atrás de esos, yo siempre digo, los que conducen esta ofensiva contra los pueblos originarios no es solamente los racistas. Atrás está Reimers, están los Emiratos Árabes, están Benetton, Lewy, es decir, hay poderes muy, muy importantes que no lo van a dejar pasar tan fácilmente, y son los que además van a boicotear todo tipo de mesa de diálogo que exista, porque ya lo vienen haciendo. Cada vez que nos hemos sentado, que la gremial ha hecho un esfuerzo para sentar a los funcionarios con las comunidades, estos tipos dinamitan todos los puentes. Cosa que se vio con Lago Escondido, ¿no? Ahí están levantando la mano Roberto y Ariel. Dale, Roberto. No, y quería comentar que sí, que en realidad la diferencia enorme, como decís, Eduardo, está situando ahora el problema realmente dentro del contexto internacional y geopolítico. Es un lugar muy estratégico, muy necesario, entre comillas, para el poder y para el ejercicio de poder, y evidentemente, como vos decís, van a dinamitar cualquier tipo, no solamente de puentes, sino de negociación, porque ese territorio ya, obviamente, ya lo tienen destinado, no de ahora, hace tiempo. Pero además, con respecto a la villa, la villa es como una imagen, las villas de acá de Cava, más allá de los negocios inmobiliarios de la Reta, forman parte de una estrategia. Es también un lugar que inspira entre rechazo y temor. Es como decir, mirá qué te puede pasar a vos, o mirá que vas a terminar como si fuera un aguantadero, porque las villas, muchas de ellas terminan siendo como aguantaderos, porque hay mucha gente de trabajo en las villas.
y son incomparables el tema del salvaje, entre comillas, mapuche, que yo no sé qué tiene de salvaje, realmente, eso no lo puedo entender, ni antropológicamente, ni desde el punto de vista afectivo, espiritual, con respecto a los otros salvajes que sí lo han demostrado en su historia, ¿no? Que es el genocidio, que es la llamada conquista al desierto, las aberraciones más grandes terminológicas las han puesto en marcha. O sea que es un poco el tema, me parece que habría que empezar a poner en cuestión. Ariel, le cedemos la palabra al invitado, a Federico, y luego intervenimos. Dale, Federico. Mira, yo creo que hay un tema que lo mencionó Zulma hace un momento, que agrava esto, explica parte, es la desidia del Estado en algún punto, de algunos funcionarios del Estado, o la falta de actitud para encarar el tema, ¿no? Cuando Zulma nos dice que es verdad, no se han hecho extenso el relevamiento que correspondía hacer. Esto termina agravando la posición, que obviamente no es fácil, como explicaba Eduardo, no es simplemente ir y sentarse y negociarlo y ya está. Pero si encima faltan elementos importantes, es más difícil. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos con el tema de la toma que estamos hablando ahora, ¿no? Unas tierras que están individualizadas, ¿no? Y bueno, hay que darle una solución. Puedes decir, bueno, bien, esta negociación está trabada, vamos a expropiar. Vamos a solucionar esto. Que me parece que sería la solución posible. Políticamente hay que tener la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero creo que hay soluciones que tienen que pasar por eso, por decisiones importantes de los gobiernos. Si no, se termina siendo de imposible solución. No sé qué pensás, Eduardo. Sí, lo que vos decís, Federico, es tal cual, porque esa solución incluso se aplica también a gran parte del drama social que estamos viviendo con el 40% bajo la línea de pobreza, ¿no? Exactamente, la misma solución. Los territorios mapuche, en las 3 o 4 provincias de la Patagonia, estamos hablando de muy poca cantidad de hectáreas, estamos hablando de lugares muy, muy pequeños. O sea, eso que vos decís es tan cierto que el Estado perfectamente puede, o darlas en comodato, ni siquiera, miren, hasta se las pueden dar en comodato a las comunidades, en un comodato, se lo habíamos propuesto. Bueno, miren, para parar este nivel de violencia, que en la gendarmería le pasan, les tira gases y les tira bala de goma, que ellos le tiran piedra y mono, bueno, hagamos un alto el fuego. Le damos por lo menos 10, 15, 20 años de comodato en estos territorios, para darnos tiempo para quitarle hierro a toda esta cuestión. El Estado lo puede hacer, Parque Nacional lo puede hacer, y cuando son privados, como pasa que tenemos muchas comunidades metidas en terrenos de Levis o de Benetton, el Estado puede decirle a Benetton, bueno, yo te expropio. ¿Cuánto vale esta tierra? Tanto, te la pago, acá la tenés. Y después negocio con la comunidad. Es decir, si es por solución, no es tan difícil, porque además no estamos hablando de miles y miles de hectáreas, ni tampoco estamos hablando de cientos y cientos de comunidades mapuche, estaremos hablando de, qué sé yo, no sé, pónganle que en todo Río Negro puede haber 100 comunidades, como mucho, no creo que llegue a esa cantidad. Y en todos lugares yo conozco, porque he ido, Foyel, Cusamen, donde pasa la trochita, estamos hablando de que eso deben ser 5 hectáreas, 6 hectáreas. En lugares perdidos, además. Y ahí nos llevó. Donde hay 7 hectáreas, nos llevó a Rafita Nahuel. Donde hay 6 o 7 hectáreas en Cusamen, nos llevó a Maldonado. Que entró nos llevó a Elías Garay. Y también estamos hablando de 10 hectáreas. Ya estoy mencionando 3 lugares con 3 muertos. Es más fácil comprarlas que ponerse a discutir. Totalmente. Mira, me hiciste pensar en una experiencia que me pareció muy interesante,
La conozco superficialmente, ¿no? De haberme topado con artículos periodísticos. Hay un lugar en Ecuador que se llama el Chocó Andino, ¿sí? Que es una reserva de la biosfera patrocinada por la UNESCO, donde trabajan en conjunto pueblos originarios que ya estaban asentados en el lugar, ¿no? Personas que van desde las ciudades porque quieren cambiar su vida con una vida distinta. Está todo el tema de la permacultura, etcétera, ¿no? Y eso es una experiencia fabulosa. Ahí el pueblo originario un poco se ha convertido en el garante del cuidado del medio ambiente, de una gestión responsable de ese medio ambiente. Se encuentra acosado evidentemente por las empresas forestales, etcétera. Y otra experiencia que también me parece interesante es en Paraguay. Hay una pequeña comunidad que ahora no me acuerdo dónde está, que ha logrado, a raíz de sus reclamos, que se dictara el protocolo de Nogorno, que logra que los recursos naturales, los saberes ancestrales sean protegidos, y además sean recompensados, ¿no? Cosa que, bueno, que está en discusión. Por ejemplo, Bayer o Nestlé dicen que respetan el protocolo, hablan mucho de eso, pero hasta ahora no pusieron un peso en recompensar a esas pequeñas comunidades o en realizar obras de infraestructura, que es lo que establece el protocolo. Bueno, hay un montón de vías interesantes para encauzar este tema. A mí, que después a lo último lo podemos hablar, el único punto que me resulta difícil de entender, porque la verdad que cuando dijimos de venir a charlar este tema, y ahora que escuché a Eduardo, me enriqueció muchísimo y me sirvió a mí para cambiar muchos preconceptos que tenía, ¿no? Desde Buenos Aires es fácil juzgar lo que hay que hacer ahí en el terreno, ¿no? Entonces, el único punto que a mí me queda como difícil de resolver no es el reclamo de tierras, es el reclamo de soberanía, que en Argentina hoy no lo tenemos instalado, pero que sí es grave en Chile. Y a veces temo que eso se traslada a Argentina, que se nos traslade un problema que hoy no tenemos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Estás muteado, Eduardo? El tema de la soberanía, en primer lugar, no todas las comunidades mapuche lo plantean. Lo plantean algunas. Es un tema muy complejo, porque algunos de nosotros entendemos, en primer lugar, que lo que un gobierno que pueda pretender resolver la cuestión de los pueblos originarios debería incorporar eso a la Constitución, como lo hizo Chávez, como lo hizo Evo, como lo hizo Rafael Correa. Es decir, hay que... el ejemplo más claro es Evo, ¿no? Que promulgó una Constitución plurinacional. No les otorgó soberanía. De ninguna manera la Constitución boliviana habla de soberanía de ninguno de los pueblos originarios. Les respetó su autodeterminación y en el marco de su autodeterminación les respetó su lengua, su cosmovisión, sus leyes. Les otorgó sus leyes como si fueran estados federales, como puede ser la Argentina, que cada provincia tiene sus propios códigos. O sea, tenemos un código penal y 24 códigos de aplicación de ese código penal. Entonces, ese código penal se aplica de una manera distinta en Catamarca que en Río Negro. Lo mismo pasa con el Código Civil, etcétera. Cada provincia tiene su constitución y sus códigos. Hay un código federal, un código nacional, laboral, civil, etcétera. Bueno, esto mismo aplicó Evo con su famosa Constitución plurinacional y resolvió en gran medida, pero en mucha medida, la cuestión de los pueblos originarios, y en ningún momento se habla sobre, es decir, no hay secesión del territorio. No ha habido, en el caso de Bolivia, ni en el caso de Ecuador tampoco, secesión del territorio. El problema de la soberanía es también que muchas veces los racistas, y sobre todo la justicia federal, ha acusado más de una vez
de uno de los delitos más graves que tiene el Código Penal, más grave que una omisión simple, por ejemplo, que puede castigarse hasta con pena de muerte, que es traición a la patria. Pretender secesionar un territorio de la Argentina, declarar la independencia de un territorio, puede ser traición a la patria. Entonces eso hay que atacarlo desde el punto de vista jurídico. En una mesa de negociación, si yo fuera el representante de los mapuche, o fuera un mediador, como me ha pasado en una mesa de negociación, diría, bueno, hay que, antes de hablar de soberanía, otorguemos un determinado margen de autodeterminación, ¿no? Un margen de autodeterminación a las distintas comunidades en los distintos territorios. Hagamos un relevamiento y vemos cómo se le da un margen de autodeterminación. La soberanía hoy en día es muy difícil porque el problema es que tenemos estados constituidos. Y entonces ese concepto de algunas comunidades mapuches, no de todas, no somos ni argentinos ni chilenos, y el World Map, pues todo esto, independientemente de la frontera, no es sencillo de resolverlo de un día para otro y no como lo plantean algunas comunidades. No es fácil. Entonces la autodeterminación no es la soberanía, pero es un paso importante para que las comunidades mapuche o come en el norte puedan tener un territorio propio donde establezcan, como hace cualquier provincia, donde establezcan determinados grados de legislación propia. Entre ellos, su propio idioma, por ejemplo, hablar su idioma. El permiso que le puede dar el Estado Nacional o provinciales, que es lo que durante mucho tiempo se pidió en las mesas de negociaciones donde al menos yo estuve y no pasó nada, que es curar con sus lamuen, como llaman, lamuen le llaman ellos, es una barbaridad lo que voy a decir, pero al yuyo, a curar con yuyo. Los lamuen son los yuyos, es la cura natural, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, a trasladar, contaban, vamos con nuestros bichos, con cabras, que nos para la gendarmería y nos roban los bichos. Bueno, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la soberanía interna o con la autodeterminación de un territorio es algo que se puede perfectamente establecer en una mesa de diálogo entre una comunidad y el Estado o los estados. Pero bueno, como dijimos al principio, tiene que haber una voluntad que hasta ahora no hay. La voluntad que ha primado hasta ahora es lo fierro, el Código Penal. Ariel, querías intervenir y después necesito leer mensajes porque se me van acumulando, muchachos. Sí, no, lo que quería comentar ya lo hablaron, creo, mucho mejor Sambucetti y Suárez, ¿no? A Eduardo le quería hacer la pregunta que ya un poco la contestó y recordar algo parecido a lo que se habló recién, es lo que hizo Boric en Chile, ¿no es cierto? Cuando tomó dinero del Estado y compró las hectáreas que le reclamaba en este momento el pueblo mapuche. Creo que sería una solución, por ahora al menos, factible si el Estado tomara esa medida, ¿no es cierto? Es un poco lo que hablaron Eduardo y Federico. Ya está, era eso. ¿Puedo leer tres mensajes, Federico, antes de darte la palabra? Perdón, Eduardo, una preguntita que te quería hacer cuando hablaban con respecto a soberanía, porque esto sí me preocupó. Hasta ahora yo sabía que eran los miles de hectáreas de Lewis, las miles de hectáreas de Benetton, etcétera, etcétera. Pero a partir de hace unos días se habla de Emiratos Árabes. Emiratos Árabes como país o empresas de los Emiratos Árabes, porque si es Emiratos Árabes como país es un estado dentro de otro estado, es la primera vez que pasa una cosa así. Cuando uno dice, nosotros decimos Emiratos Árabes, son grandes extensiones de tierra de Emiratos Árabes, son empresas entre comillas, porque en realidad es el Estado de los Emiratos Árabes que arma una empresa y esa es la que compra, o la que se instala, o a la que le ceden. Pero en realidad no está muy lejos de lo que vos, Ariel, estás diciendo, y por lo tanto tiene la gravedad que vos le estás otorgando, porque está bien,
es una empresa, pero es medio de mentirita también, porque en realidad es una empresa de un Estado. Y eso pasa con otro, incluso es más, uno puede decir, es una empresa de Emiratos Árabes y atrás de Emiratos Árabes están los gringos también, o sea que son empresas, no diría fantasmas porque son reales, pero son empresas creadas al efecto de hacerse de las tierras. Empresas pantalla. Les voy a leer un par de mensajes, por favor. Tomen notas y vamos dando respuesta. Miguel dice, ¿no se podría hacer una denuncia internacional a organizaciones de derechos humanos? Pablo dice, escuché hace un rato en el Destape que hoy hubo una reunión con Alberto, los Loncos y otras autoridades. Acá Susana dice, en provincia de Buenos Aires respecto a esa situación con las villas, es igual que en Cava, no nos vamos a pensar que cambia. El tema es económico, acuerda con Roberto, dice, los villeros son un peligro para la paz social, no le importa a nadie la pobreza ni de aquí ni de allá, es la amenaza de los hambrientos, cerca de la casa de gobierno. Dice, porque Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Por eso no se trata de ninguna cuestión jurídica, es político, no jurídico. ¿Esta gente tiene el apoyo de algún político allá? Respondiendo a lo que decía Miguel, denuncias por violación de derechos humanos, creo que el derecho argentino que incorpora el derecho internacional de derechos humanos, lo incorpora como algo constitucional, establece que el Estado puede ser sujeto activo de la comisión de un hecho ilícito internacional por omisión. Cuando el Estado tiene la obligación de solucionar un tema, vivienda, seguridad alimentaria, tiene que tomar las medidas para resolver, si no es un hecho ilícito internacional. No es como decir Rosen, que era hace poco en Chile, ¿no? No hay derecho. Los hay y el Estado tiene la obligación de solucionarlos. Hay temas que son muy complejos y que llevan años, pero el Estado tiene la obligación de empezar a tomar las medidas para solucionarlo. Y si no, está cometiendo un hecho ilícito internacional que hace pasible al Estado de la obligación de reparar, seguir solucionando el tema. Hay dos cositas agregaría. Por un lado, sí, ya hay algunas denuncias. El CELS presentó 2 denuncias muy buenas, y una de ellas es una medida cautelar ante la CID y creo que una ante las Naciones Unidas. Nosotros tuvimos una reunión muy larga nos llamaron las Naciones Unidas y tuvimos una reunión muy larga el sábado, como 2 horas, y la Relatoría para los Pueblos Indígenas iba a hacerse cargo también y pedir informes al Estado argentino. Y lo otro que es la reunión de los, que llaman ahí, la reunión de los loncos, esto lo armaron, lo han armado ayer, anteayer, agarraron algunas comunidades dispersas por ahí y le armaron una reunión a Alberto Fernández. Son cipayos, gurkas, son malinches, ¿no? Esa cosa. Es así. Creen que con eso es increíble, porque en vez de, si quieren reunirse con los loncos, tienen que ir con los loncos del lugar, tienen que agarrarlo a Pablo, a Cristian, a Pablo, incluso ir a los loncos de Cusamen, agarrarlo al propio Jones Walla, a los loncos reales, a los loncos que están peleando, a los loncos que les generan quilombo. Traen 4 o 5 loncos que qué sé yo si son loncos, ¿no? Le ponen un coso a uno y se sacan la foto. Bien, es una paparruchada ¿Creen realmente que con eso van a resolver el tema de la paz social en el lugar? Van a tener... La sensación que yo tengo, Eduardo y compañeros, la sensación que yo tengo es que, qué sé yo, nosotros apoyamos un frente que cada día es menos de todos. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con esto, Ricardo, una cosa que tiene que ver con esto que es muy importante. Una de las preguntas que creo que alguien hizo ahí es ¿qué fuerzas políticas los apoya? Ellos son muy celosos. Entiendo que el oyente que hace esta pregunta lo hace de buena fe, pero no hay fuerzas políticas, ellos no quieren ningún apoyo de fuerzas huincas, a ver si entendemos, ni siquiera de los que estamos cercanos. Yo milito en una organización política, Convocatoria Segunda Independencia,
Y nosotros no tenemos, ni se nos ocurriría a los compañeros de ahí decirles vengan a militar con nosotros, pues sabemos que te sacan vendiendo almanaque. Son muy celosos ellos de eso. Bien, ¿me permiten leer la declaración de Soberanos respecto de este tema? Eduardo, te pido cortar tu micrófono cuando no hables porque se escucha un ruido medio raro que interrumpe el sonido. Gracias. La declaración de Soberanos dice: basta de racismo y represión. Desde Soberanos queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la represión ejercida por el Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi y a los integrantes de la LOF Lafken-Wincul-Mapu. Frente a la creación del Comando Unificado de Seguridad Zona Villa Mascardi y el desalojo que se está llevando adelante reprimiendo mujeres y niños de la LOF Lafken-Wincul-Mapu, desde Soberanes queremos expresar nuestro más enérgico repudio. La violencia y el miedo que sistemáticamente las fuerzas de, entre comillas, seguridad intentan instalar en la zona de Villa Mascardi y con todos los pueblos originarios del país, tiene hoy una faceta de política pública que lamentablemente se torna transversal a los niveles y poderes del Estado. Resulta cuestionable el accionar del Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, que luego de una marcha producida por un sector reaccionario de la sociedad y apoyada por ni más ni menos que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le urge firmar una resolución criminalizando al pueblo mapuche, mientras sabemos que se extranjerizan miles de hectáreas del sur y poco y nada se hace para lograr el acceso público al lago escondido. Más aún repudiable el desalojo que se está llevando adelante en la comunidad donde sufren violencia mujeres y jóvenes e infancias. Hacemos responsables a las autoridades de este comando unificado y a los ministerios de seguridad frente a las posibles situaciones que puedan generarse. No podemos seguir avalando la violencia política. Es momento de dar una gran discusión en nuestra sociedad sobre el modelo de desarrollo, territorio, los bienes naturales y la plurinacionalidad. Expresamos todo nuestro acompañamiento, nunca más represión y criminalización a los pueblos originarios. Lo define bastante bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ve la mano de algunos, se ve Mariotto, se le ve claramente la mano de Mariotto. Mariotto, claro. La pluma de Mariotto se ve claramente. Mira, hay un tema que comentaste, Eduardo, hace un momento, que justo lo estaba pensando. Mira, es lo que estaba pensando. Perdón, apaga un segundo el micrófono, Eduardo, se superpone y se escucha interferencia. Gracias. Sí, el tema del Winca, ¿no? Porque me ha pasado, personalmente, no en el sur, me ha pasado en el norte, donde no es tan fuerte el tema ese, pero sí de haber sido rechazado como, bueno, estar en una reunión de una cooperativa y tratar de dar alguna opinión para colaborar y que te miraran qué venís a decir porteño acá, ¿no? Y en el sur, con los mapuches, el tema de Winca es mucho más fuerte. Y eso a mí me hacía ruido y creo que es algo que cuesta empatizar con la causa mapuche cuando te encontrás con ese rechazo, que quizás, como decís vos, hay que tratar de entenderlo. Yo justo había estado leyendo, recordando, un tema que no sé si tiene relación con esto, ¿no? Que es en la guerra de Argelia, en la liberación de Argelia, hubo un escritor, Fanon, que escribió un libro, Los Condenados de la Tierra, y le pidió a Sartre que le hiciera el prólogo, un prólogo conmovedor, magnífico, ¿no? Y cuando hace el llamamiento Fanon en contra del colonialismo, en contra de la humillación de los pueblos, es muy claro en unificar, no en separar. Vamos los morochos, los blancos, los árabes, los no árabes, ¿no? Por eso se refiere a los condenados de la tierra, que incluso es una alusión a la internacional, ¿no? Y es lo que me hace ruido, quizás es un tema menor, ¿no? Pero a mí me cuesta terminar de empatizar con el reclamo cuando encontrás esa como cerrazón que hace que me gustaría que dijeran: vamos hermanos, vamos todos, vamos estudiantes, vamos trabajadores, vamos todos a luchar por lo mismo, ¿no? Es por lo que a veces algunos dicen que son movimientos que están de alguna manera influidos por el posmodernismo y que lo quitan de esa lucha histórica de grandes temas, ¿no? Yo entiendo, si me permiten, Federico, compañeros, entiendo las dos posiciones
básicamente las dos grandes posiciones que hay en el mundo mapuche. Esa que vos decís, que a mí me ha pasado y me ha golpeado las primeras veces que fuimos, igual que a vos, es decir, somos Huinca, y el Huinca es un término despectivo, muy despectivo, ¿no? Y nos ha costado muchísimo ir remontando ese concepto, ¿no? A tal punto que yo a veces con algunas comunidades digo, bueno, en definitiva soy Huinca, y me dicen, nada, negro, no. Bueno, no sos Huinca. Pero hay otros, incluso paradójicamente, muy radicalizados. Por ejemplo, yo he visto los comunicados de Jones Walla, donde él permanentemente habla, no habla de el mundo mapuche. Él dice hay que enfrentar el capitalismo y el imperialismo, y lo tenemos que enfrentar todos. Las organizaciones mapuche, las no mapuche, las organizaciones sociales, las sindicales. A mí me extrañó leerlo en 2 o 3 comunicados. Yo hablé con él un par de veces cuando estaba en Cana, sobre todo la vez que lo fui a hablar con él para que levante una huelga de hambre, porque dije, mira, yo, qué sé yo, tener la edad de mi hija, se me parece una boludez morirte en una huelga de hambre. Bueno, pero nosotros somos guerreros y morimos, y morís peleando. Si vos me decís que morís peleando a la puñalada, pero morir en una celda con los carceleros cagándose de risa cuando te estás muriendo de hambre ahí, no me parece. Fui a hablar con él por eso. Pero después, leyendo algunos de sus comunicados, tiene otra posición, no tiene esta que estamos hablando acá, ¿no? O sea, paradójicamente, el más radicalizado es el más abierto y más flexible a la hora de decir hay que enfrentar a estos tipos, a estas grandes multinacionales con todos, no solo con los mapuches. O sea que hay posiciones, pero básicamente a mí también me golpeó igual que a vos, Federico. Roberto. Sí, ¿tenés idea, Eduardo, de dónde proviene el nombre Jones Wallace? Porque es muy llamativo, ¿no? Sí, no es un nombre mapuche. Sí, Wallace es la mamá. El papá es de origen, no es inglés ni escocés, ¿cómo era esto que hacen las tortas? Galés. Que ahí hay muchos galeses. Entonces, el padre que vive, es más, creo que vive acá en Buenos Aires, porque es un cuidador de caballos de carrera. Y tengo entendido que en la década del 70 estuvo medio ligado, cercano a la política nuestra, la JP de la tendencia, de Montonero, ¿no? Yo militaba. Y después se separó la mamá y creo que está acá trabajando. Entonces, Walla es el apellido de Isabel Walla, de la Piti Walla, que le decimos que es la madre, y Jones es el apellido del padre, de origen galés. Por eso me parece, Eduardo, que de ahí deriva un poco su posición, ¿no? Un poco más internacional, un poco más abierta, que le permite tener otro tipo de diálogo, ¿no? Y quizás también su influencia en Chile, porque cuando uno ve a los mapuches chilenos también hablan, más allá de la soberanía, también tienen uno ve los comunicados y tienen un concepto más amplio. Pero a mí al principio me llamaba la atención cómo el más duro, el más radical, el más tiene un concepto tan amplio para a la hora de decir tenemos que pelear todos juntos. Estimados, les puedo pedir unos minutos de paciencia, tenemos que cumplir con compromisos publicitarios y un poco de música. Gracias. El abuelo y el pehuen, canción que intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso el mapudungún, el habla de la tierra. Así se denomina el habla del mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra.
nómbralo después. Quiñe epukula, son 1, 2 y 3. Meli quechucayu, son 4, 5, 6. Regle puraya, 7, 8, 9. Y para terminar, 10 pehuenes nacerán. Marí, 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 piñones y un pehuen. Marí, 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 y volverán a nacer. Marí, 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 piñones y un pehuen. Ayer murió el pehuen por la ambición de aquel que se niega a entender que es nuestro hermano también. Mi abuelo me llevó hasta el pehuen aquel, con el negüen del sol. Contemos hasta 10, sembrémoslo después. Quiñe epukula, son 1, 2 y 3. Meli quechucayu, son 4, 5, 6. Llegué por allá, 7, 8, 9. Y para terminar, 10 pehuenes nacerán. Marí, 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 piñones y un pehuen. Marí, 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 y volverán a nacer. Marí, 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 piñones y un pehuen. No sé si estamos en el aire o Diana va... Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue. Y arriba quemando
arriba quemando el sol. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Perdón. La mañana de Juan Domingo. La mañana del domingo con Martín García. La mañana del domingo. Todos los domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con la conducción de Martín García y un equipo de la Gran Flauta. La mañana del domingo. La mañana de Juan Domingo. Radio Rebelde. El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro. La radio de todos. Cueros Monique. Sacos y camperas de cuero, confección a medida, arreglos de todo tipo, créditos con recibo de sueldo, tarjetas de crédito en 3, 6 cuotas y ahora 12. Avenida Santa Fe, 3312, cuarto piso C, Cava. Teléfono 116-168-4846. Cueros Monique. Aprende a navegar con Escuela Barracuda y disfruta de nuestros ríos y del maravilloso delta. Escuela Náutica Barracuda. Cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. Escuela Náutica Barracuda, con K. Llámanos al 115-752-2851 o buscando en redes sociales @Escuela Barracuda, con K. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad de norte a sur. Bueno, y estamos nuevamente en el aire. Nos comimos el programa. Se termina el programa. Lo monopolizó este tema y realmente fue muy interesante. Yo quiero agradecer enormemente a Eduardo el Negro Soares, al doctor Sambucetti, por supuesto a los integrantes, al staff permanente, Ariel Testori, Roberto Paiva, Zulma. Realmente ha sido, no sé si ustedes lo vivieron así, para mí fue un programa apasionante y teníamos previsto un montón de temas que por supuesto quedaron en el tintero. Eduardo, gracias por participar. Quiero que te despidas al aire de los que ya te escuchan. Estás muteado. En primer lugar, agradecerles al programa, a ustedes, compañeros, compañeras, a la audiencia. Yo quiero que sepan que el laburo que nosotros hacemos muchas veces es difícil, pero la existencia de gente como ustedes nos lo hace el trabajo mucho más fácil. Yo les aseguro con la mano en el corazón que programas como estos nos alivian bastante nuestro trabajo, porque lo dan a conocer, lo difunden, así que desde ya muchísimas gracias. El agradecido voy a ser yo y le traslado el agradecimiento de toda la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Así que ha sido un gusto realmente. Te comprometemos a entrevistarte en el futuro, Eduardo, porque... A las órdenes de ustedes. Realmente tener información de primera mano es maravilloso. Federico, estás muteado vos también. Pese a un momento muy amable, realmente me gustó mucho participar. Y así somos, Federico, así somos. Me temía que fuera así. No, seguro que sí. Los veo escuchando y bueno, hoy tuve el placer de estar yo también conversando con ustedes. La verdad que muy productivo, en el buen sentido del término productivo, muy interesante. Así que bueno, no tengo más que mandarles un abrazo muy grande y esperar que en algún momento con este u otro tema sigamos charlando. Gracias, Federico, gracias. Ariel. Sí, yo estoy contento por los entrevistados que tuvimos. Muchas gracias tanto a Federico y un montón a Eduardo, y que ojalá nos volvamos a encontrar en otro programa para seguir charlando
de este y otros temas también. Es bueno a veces encontrarse con gente como ustedes. Vamos a dar una sorpresa a los oyentes escuchando a Zulma. Bueno, buenas noches. Yo muy contenta por este programa maravilloso y la verdad que con personas comprometidas así vale la pena hacer otro programa. Muchas gracias. Sí, pero monopolizas todo vos, Zulma, como siempre. Bueno, hablando de temas comprometidos, yo quiero cerrar el programa hoy con algo que realmente puede cambiar el destino de la humanidad. Me acabo de enterar, la verdad que no sé si reírme o llorar, que Josefina Canale, diputada de Juntos por el Cambio de Mendoza, dejó perplejo al mundo con un proyecto que cambiaría el rumbo de la humanidad. Después de estudiar e investigar, decidió presentar un proyecto de ley que prohíba el molinete en el metegol. ¿Qué les parece, muchachos? Habiendo tantos temas importantes como ese en Mendoza, nosotros ocupándonos de pavadas. Como mujer me avergüenza. Nosotros ocupándonos de pavadas. Será hasta el martes que viene. Gracias, Dayana, nuestra operadora técnica. Y dale, ¿viste? Como decía aquel, vermú con papas fritas. Vamos, Canale, vamos. Gracias, compañeros. Abrazos a todos, a las órdenes de ustedes. Gracias a todos. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, compañero.